Saludos cordiales, sean ustedes bienvenidos a este canal 8, canal pluralista, canal tinerfeño para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate, como ustedes saben. Debate que en esta ocasión vamos a dedicar a el oro negro, es decir, bueno, pues a toda esa polémica que ha habido, que hay, que todavía subsiste, sobre si prospecciones petrolíferas sí o no en aguas del archipiélago. Bien, el oro negro. A todos ustedes les invitamos ya de entrada a que participen en el debate, o bien pues enviando sus correos electrónicos, tienen la dirección a pie de pantalla en estos momentos y pueden dirigirse por esa dirección o también marcando el 7011 con los SMS, 7011 8TV espacio, y a continuación escriben ustedes el texto que deseen. Tenemos que agradecer aquí la presencia a nuestros invitados, a quienes han aceptado participar en este debate en primer término, al profesor Santiago Pérez, diputado y portavoz de Medio Ambiente en el Parlamento de Canarias por el Partido Socialista Canario PSOE. Don Santiago, bienvenido. Muchas gracias. También tenemos a don José Alberto Díaz Estébanez, miembro del Consejo Político Nacional de Coalición Canaria. Bienvenido, don José Alberto. Hola, buenas tardes. Y asimismo tenemos a don Agustín Hernández Miranda, portavoz del Partido Popular de Tenerife. Tenemos que informarles a todos ustedes, eso sí, que la invitación del canal pues, se ha dirigido a los grupos políticos con presencia en el Parlamento para debatir sobre este tema, y cada grupo político pues, nos ha enviado a los portavoces que estima que así pues, pueden, tienen digamos, criterios y tienen información suficiente como para debatir sobre este tema. Bien, hecha esta aclaración para todos ustedes, por tanto, a todos los invitados, aparte de agradecerles su presencia, por supuesto que estamos seguros de que nos van a aportar criterios y nos van a aportar puntos de vista de sus respectivos partidos sobre este asunto del oro negro. Bien, vamos, también hemos de agradecer, por supuesto, las declaraciones que en el transcurso del programa tendremos ocasión de seguir del profesor Alberto Brito Hernández, catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, y don Juan Jesús Bermúdez, portavoz de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. En la parte final del programa, pues la ciudadanía de la calle, algunos de los ciudadanos y las ciudadanas de la calle, pues hablarán sobre este tema. A continuación, ya vamos con ese informe inicial preparado por los servicios informativos del Canal 8. Las prospecciones petrolíferas y el debate sobre la solución urbanística al istmo de la capital Gran Canaria han sido la base para la escenificación del distanciamiento político de las dos fuerzas políticas gobernantes en Canarias. Escenificación porque en ningún caso se ha producido, por lo menos hasta el momento, una ruptura del pacto de gobierno a nivel regional. Por ahora el Partido Popular se queda solo solicitando al gobierno de Rodríguez Zapatero una definición sobre la participación de Canarias en el posible expediente que regularía estas prospecciones. Con lo cual, a estas alturas, lo único que parece claro es que hay interés en realizar las prospecciones porque en las no delimitadas aguas canarias hay combustibles fósiles. La compañía Repsol por lo menos así lo considera, aunque sus expectativas se basan en sendos estudios realizados en 1978 y en 1983. A partir de estos, solicitó y obtuvo los permisos necesarios para realizar tareas de exploración en el 2002, aunque luego fueron anulados parcialmente por el Tribunal Supremo en el 2004. En su momento presentó los proyectos al Cabildo de Fuerteventura, que ahora rechaza firmemente junto al Cabildo de Lanzarote la realización de estas exploraciones al tiempo que solicitan un nuevo modelo energético para las dos islas orientales. Y es que la principal oposición que este proyecto encuentra se basa en las negativas consecuencias medioambientales que dichas prospecciones tendrían y la consiguiente afección a una débil economía basada en el monocultivo turístico. Organizaciones ecologistas como ADENA han promovido la recogida de firmas para pedir al presidente del gobierno
que se oponga a las perforaciones y declare las aguas de Canarias como zona libre de exploración y explotación de gas y petróleo. Con ello se impediría entrar en la fase de perforación del lecho marino de importante impacto negativo para nuestra flora y fauna por la generación de vibraciones que, según estudios llevados a cabo en la Universidad de La Laguna, cambiarían de forma definitiva los hábitos migratorios de las comunidades de peces. La compañía Repsol se defiende. Se llevaría a cabo un minucioso estudio de evaluación del impacto ambiental, así como se pondrían en práctica técnicas preventivas de acuerdo con la normativa nacional e internacional. Además, dispone de una estricta norma corporativa de medio ambiente que expone su compromiso prestando especial atención a la protección del entorno. Por si fuera poco, Marruecos ha anunciado su interés de llegar a un acuerdo para que dichas prospecciones se realicen en las aguas que limitan con nuestro territorio, por lo que ya algunos comienzan a opinar que lo más lógico sería permitir que se realizaran esas perforaciones en nuestras aguas y que nos repercutan los beneficios económicos de dicha explotación. Mientras todo esto sucede, en el Parlamento Canario el Partido Socialista se mantiene a una indeterminada distancia y Coalición Canaria no termina de encontrar una postura que satisfaga al mismo tiempo a sus socios orientales que a sus socios de gobierno, optando por dejar que la pelota salte al tejado de Rodríguez Zapatero, al que solicitan tanto que defina qué va a sacar Canarias de todo esto, como que se sometan estas prospecciones a referéndum. En cualquier caso, parece que habemos debate. Bien, parece que sí, hay debate y lo seguirá habiendo, me imagino, debate, y además es conveniente que todos estos asuntos alcancen una extensión del debate. Precisamente por eso Canal 8 colabora en esta ocasión, o participa en esta ocasión con los invitados, con todos los que son los protagonistas, que son los que van a opinar. Digo que colabora pues para que se produzca ese debate social. Bien, don José Alberto Díaz Estebanez, que lo presentamos antes como miembro del Consejo Político Nacional de Coalición Canaria, también es, no podemos olvidarlo ni muchísimo menos, director general de Calidad Ambiental. Por lo tanto, calidad ambiental tiene algo que ver y mucho que ver, connotaciones con esto. Bien, don José Alberto, pues adelante con el debate. Sí, sin duda tiene mucho que ver. El tema de las prospecciones petrolíferas y de la posible futura explotación tiene tres vertientes fundamentalmente. La vertiente medioambiental, que duda cabe, es decir, los posibles impactos que pueda tener sobre nuestro ecosistema marino, el impacto visual, el impacto y de las posibles medidas correctoras o compensatorias de una explotación de estas características. En fin, cualquier industria tiene un impacto y por lo tanto unas medidas ambientales que hay que tomar previamente a cualquier instalación. Tiene una segunda vertiente clarísima, que es la económica. Sin duda, una explotación de estas características debe generar cierta riqueza, pero no solo se trata de saber cuál es el análisis coste-beneficio de una explotación, sino quién va a gestionar esos beneficios, si va a repercutir directamente en el archipiélago, cómo va a influir una explotación de estas características en lo que es nuestra principal fuente de riqueza en la actualidad, como es el turismo, y si está previsto alguna medida para corregir ese impacto previsiblemente negativo, y sin duda una tercera perspectiva clarísima, que es la política. Pero no la política desde el punto de vista partidista, que sin duda también la tiene, sino política en cuanto a administrativa, es decir, la cuestión competencial. ¿Quién va a tener la competencia para autorizar o para explotar, en su caso, este tipo de explotaciones? Pues lógicamente eso va a determinar las otras dos cuestiones y yo creo que es el debate auténtico donde está situado en este momento. Es decir, si hay medidas medioambientales que hay que tomar, ¿quién las va a impulsar? ¿Quién las va a corregir? Si hay medidas económicas, ¿quién las va a asumir? ¿Quién se va a beneficiar? ¿Qué medidas se van a tomar? Por tanto, si no centramos exactamente la cuestión en quién tiene la competencia, y desde mi partido, desde mi formación política, no tenemos la menor duda que debe ser el Gobierno de Canarias, no podremos determinar la primera y segunda perspectiva. Bien, don Agustín. Muy bien, efectivamente estamos ante una cuestión importante, de un calado social trascendente, y nosotros desde nuestra organización política, el Partido Popular, creo que podemos decirlo en primera persona muy claramente, hemos mantenido una coherencia desde el principio del planteamiento que se ha hecho sobre las prospecciones petrolíferas. Esa coherencia nos ha llevado hace muy poquitas semanas al Parlamento de Canarias a plantear una proposición no de ley donde planteamos la posibilidad y lo interesante que podría ser para nuestro territorio
Simplemente una primera cuestión, y es saber, conocer si efectivamente hay yacimientos energéticos, hay petróleo y hay gas muy cerca aquí de nuestras costas. Y por tanto, yo, sin ánimo de discrepar ya con la primera intervención del responsable de Coalición Canaria... Puede hacerlo si quiere, ¿eh? Bien, quiero decir, hablamos de diferentes claves, diferentes impactos. Yo creo que más allá de eso, es partiendo de la base, si consideramos necesario, primero antes que nada, y más allá de los conflictos competenciales, que algunos yo creo que bajo ese amparo quieren justificar una indefinición, es saber si queremos o no conocer y saber, algo que yo creo que, por tanto, es una posibilidad que debemos de brindar a toda la sociedad, si efectivamente hay yacimientos, hay recursos energéticos, teniendo claro que esta comunidad autónoma tiene una dependencia energética exterior importantísima, teniendo claro que vamos a seguir teniendo esa dependencia energética, pero que también vamos a lo mejor en un hipotético futuro a contar con unos recursos propios. Y en cualquier caso, en esa proposición no de ley, dejamos muy claro que iba a estar condicionada a que la comunidad autónoma tuviera voz, tuviera criterio y se le diera oportunidad a posicionarse y, evidentemente, manteniendo y preservando todo impacto al medio ambiente y al turismo que conllevaría esas prospecciones. Y, en tercer lugar, fundamentalmente, condicionado a unas compensaciones, lógicamente, que pudiera tener esa comunidad autónoma, pero partiendo, desde luego, de algo que creemos que no podemos eludir y que debemos de aceptar por principio. Queremos saber si existe o no existe, preservando con todas las garantías medioambientales cualquier daño colateral que pudiera suponer, repito, unas prospecciones que simplemente saber si hay algo. No estamos hablando todavía de explotar, de almacenar y de distribuir. Esos son estadios superiores que conllevarían un posicionamiento posterior. Sí, usted lo que plantea es saber si hay algo para discutir después sobre lo que haya. Más o menos. Más o menos. Don Santiago, ¿ha estado usted ahí tomando notas? Sí, porque es que la mínima consideración de respeto a las otras personas intervinientes lo requiere, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿le interesa a un país como España o a un país como Canarias, un archipiélago como Canarias, altamente dependientes desde el punto de vista energético del exterior, saber si existen yacimientos petrolíferos de productos energéticos en nuestra órbita de influencia? Pues claro que sí, esa es una pregunta que se contesta por sí misma. E inmediatamente, porque estamos en un Estado de Derecho, hay que pasar a discutir si eso es así, quién debe autorizar la realización primero de actividades de investigación y de prospección y luego actividades de explotación. Justamente este, que es el tema central, es el tema que no se tuvo en cuenta hace algo más de 3 años, cuando el gobierno estatal autorizó a la empresa Repsol la realización de las prospecciones. Porque esa autorización ni se condicionó a darle voz a la Comunidad Autónoma de Canarias, como ahora se plantea por el propio Partido Popular, lo ha planteado en el Parlamento, lo ha reiterado hoy aquí, ni se condicionó esa autorización al cumplimiento de determinadas exigencias medioambientales de carácter legal. Y por eso el Tribunal Supremo anuló el decreto del gobierno de José María Aznar autorizando esas prospecciones. Los socialistas los socialistas canarios en esta materia, no tenemos una posición de calculada ambigüedad, como se ha dicho en el informe, sino una posición muy clara, que es la siguiente. Nosotros consideramos que ese tesoro, que según algunos dirigentes del Partido Popular está aquí cerca, para decidir si hay que investigarlo, si hay que realizar prospecciones y, en su caso, si hay que explotarlo, esto requiere, primero, el asentimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y ese asentimiento expresado no solo a través de las instituciones autonómicas, el Parlamento y el Gobierno, sino a través de las instituciones representativas de las islas, sobre todo de las islas que más de cerca se pueden ver involucradas en sus intereses, en su actividad económica, por la realización de estas prospecciones. ¿Porque Canarias es así? Simplemente porque Canarias es así. Y además de esa exigencia, la exigencia de que se cumplan estrictamente las exigencias y los requisitos de la legislación medioambiental, que no son solo los contenidos en la legislación de hidrocarburos, que ya por adelantado no cumplió el gobierno estatal anterior, sino además las exigencias contenidas en la legislación de evaluación de impacto ambiental que está vigente en nuestro país y que refleja a su vez las normas de la Unión Europea. Esta es la cuestión. Canarias tiene una actividad económica prioritaria que depende, entre otras cosas, de seguir conservando grandes atractivos, recursos medioambientales, y por lo tanto nosotros decimos que no se tome ninguna decisión sin el acuerdo amplio, el amplio consenso de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Esta es nuestra posición. Yo creo que es una posición perfectamente clara y además permite aclarar lo siguiente. El Estado tiene sin lugar a dudas una serie de títulos competenciales, de competencias para tomar decisiones en esta materia, pero también las tiene Canarias. Canarias tiene competencias para ordenar el desenvolvimiento, la planificación de su economía, hasta donde eso se puede hacer en una economía de mercado. Tiene competencias muy amplias para ordenar su medio ambiente, proteger sus recursos naturales, para ordenar la actividad turística, la pesquera. Por lo tanto, competencias tiene el Estado, competencias tiene Canarias. Esto no se puede resolver solo desde el punto de vista estrictamente jurídico y hay que resolverlo con una práctica constitucional, con un uso constitucional que consista en lo siguiente, que aquí no se tomen decisiones, como se tomaron en su día, de espaldas a Canarias. ¿Esta es la cuestión? No, yo creo que parte del análisis de don Santiago Pérez es muy acertado. Es decir, yo ni siquiera quiero entrar demasiado en la anterior autorización que efectivamente fue descalificada por una sentencia del Tribunal Supremo, la autorización que en su momento dio el gobierno del Partido Popular. Pero sí me parece importante subrayar una palabra que ha dicho don Santiago. El Gobierno central quiere el asentimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias. No pide la participación, no quiere que ejerza sus competencias, no quiere que ejerzamos el control medioambiental ni podamos ejercer el control económico de esa explotación. Pide el asentimiento. Y pide el asentimiento porque no se atreven a tomar la decisión que en estos momentos estarían obligados a tomar. Usted pregunta, ¿quién debe tomar esta decisión? Desde mi punto de vista, debería poderla tomar Canarias, pero hoy por hoy, la realidad competencial indica que es el Gobierno del Estado quien debe hacerlo. Y el Gobierno del Partido Socialista tiene 3 caminos en la actualidad. El primero, decir, ejerzo mis competencias, digo que es necesario y voy adelante, lo apruebo. No hace falta para nada otro asentimiento que ese. Posición B, ejerzo mis competencias, creo que no es necesario, que pueda haber un impacto y niego la autorización. O posición C, que creo que es la prudente y la que debe tomar. Doy competencias al Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias puede ejercer el control medioambiental necesario, puede ejercer el control económico que crea imprescindible y a continuación ejerceremos conjuntamente la tutela de los intereses de la Comunidad Autónoma de Canarias. Pero no ha tomado ninguno de estos 3 caminos, ha optado por un camino que sí es de indefinición. Don Santiago, yo creo que es de indefinición y le digo por qué, porque ni toma el sí, ni toma el no, ni cede las competencias, sino dice, bueno, ustedes asuman la responsabilidad con nosotros, pero el control me lo quedo. Yo creo que eso no es confiar en la mayoría de edad de una comunidad autónoma como Canarias. Yo creo que lo que es no confiar en la mayoría de una comunidad autónoma de Canarias es haber otorgado hace algún tiempo esa autorización sin atender en absoluto el criterio de Canarias. Y el Gobierno que tomó ese acuerdo... No fue responsabilidad del Gobierno de Canarias. Pero el Gobierno que tomó ese acuerdo... Que quede claro. Contaba con el apoyo parlamentario de Coalición Canaria, que nunca se le retiró, ni por esta ni por otras graves decisiones en contra de los intereses de Canarias. En segundo lugar, cuando el Gobierno estatal tomó aquel acuerdo, el Gobierno de Canarias, si entendía que disponía de competencias para influir en esta decisión, tendría que haber promovido un recurso, un conflicto de competencias, cosa que no hizo. Ni siquiera hizo, como sí hizo el Cabildo Insular de Lanzarote, presidido por un dirigente socialista, y la agrupación socialista de Lanzarote, ni siquiera hizo el Gobierno de Canarias recurrir la autorización del Gobierno Aznar ante el Tribunal Supremo, que fue el que anuló el decreto. Las cosas se pueden plantear de muy diversas maneras. El Gobierno estatal no da competencias a nadie. Las competencias a las comunidades autónomas se las da la Constitución española y sus estatutos de autonomía. Y si Canarias considera que tiene, y yo creo que tiene, y los socialistas canarios consideramos que tiene, más de un título competencial para que esta decisión no se tome de espaldas a Canarias como la tomó el anterior gobierno, lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias es plantarse. Yo no creo que el Gobierno estatal esté esperando el asentimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las cosas en política y en la vida se pueden mirar desde múltiples perspectivas, pero hay hechos que son tosudos. ¿Y cuáles son los hechos que son tosudos? Que el Gobierno anterior tomó el acuerdo sin contar con Canarias, sin respetar las exigencias de la legislación medioambiental, ni siquiera de la legislación de hidrocarburos, que son las más elementales. El Gobierno de Canarias no intervino, no promovió un conflicto de competencias como habría hecho el Gobierno de cualquier comunidad autónoma madura, y el Gobierno actual no ha adoptado ningún tipo de autorización. Estos son hechos incuestionables. Y los socialistas decimos, los socialistas canarios, que el Gobierno estatal no tome ningún acuerdo de espaldas a Canarias
Y de espaldas a Canarias significa sin contar con las instituciones representativas de Canarias, el gobierno de Canarias, el Parlamento, las instituciones representativas de las islas, porque tienen intereses legítimos muy importantes que defender, y no tome ninguna decisión. Esta es una posición que hemos tejido los socialistas canarios, que puede resultar incómoda porque es mucho más fácil dividir el mundo entre partidos estatalistas y partidos nacionalistas, probablemente, pero es la que tenemos. Y hasta la fecha, el gobierno estatal actual no ha tomado ninguna decisión. Yo creo que mejor señal de respeto a los intereses y a las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias no se puede emitir. Bien, ha sido, la primera parte del debate. Tiene pedida la palabra don Agustín Hernández y se la daremos en cuanto reanudemos el debate. Enseguida estamos con ustedes otra vez. Estamos en Canal 8 y estamos en el debate de Crítica en 8 dedicado al oro negro, a las prospecciones petrolíferas en Canarias. Hemos tenido una primera parte del debate. Tenemos aquí en el estudio como protagonistas del debate a don José Alberto Díaz Estebanez, miembro del Consejo Político Nacional de Coalición Canaria y director general de Calidad Ambiental del Gobierno Autónomo. También a don Santiago Pérez, diputado regional, portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Autónomo, y a don Agustín Hernández Miranda, portavoz del Partido Popular de Tenerife. Vamos a escuchar ahora declaraciones del doctor Alberto Brito Hernández, catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, y de don Juan Jesús Bermúdez, portavoz de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Lo que sí está claro es que existen al este de Fuerteventura y Lanzarote lo que se llaman unos diapiros, unas estructuras geológicas en los fondos submarinos en el entorno entre 900 y 1.300 metros de profundidad aproximadamente, que suelen estar relacionadas estas formaciones con petróleo o gas natural. Pero creo que yo no estoy en condiciones de decirle qué es lo que hay, ni creo que nadie lo sepa realmente, si es gas o petróleo, y tampoco el volumen que pueda tener. Los riesgos que tiene la extracción de petróleo en las cercanías de Lanzarote y Fuerteventura hacen que se esté cuestionando por parte de la sociedad de esas dos islas, en este caso también por parte de Comisiones Obreras Canarias, la necesidad de proceder a las extracciones de petróleo en esa zona, ¿no? De hecho, ya han sido los cabildos de las islas los que, junto con la mayoría de la sociedad de esas islas, han manifestado su oposición, y en esa oposición están los trabajadores y trabajadoras de muchos sectores de esas islas, sobre todo del sector de la hostelería. Es posible que la rentabilidad que se pueda sacar de ese petróleo no compense el deterioro medioambiental que pueda producir. Si al fin y al cabo se trata de obtener energía, habría que apostar más por otras energías que son de tipo renovable y blanda, o sea que no van a crear esos mismos problemas ambientales de los que señalaba, ¿no? Lo que sí sabemos que hay es en Canarias un gran potencial de energía solar, un gran potencial de energía eólica, de ahorro y eficiencia energética, sobre todo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que son islas con un gran número de horas de sol y con unos regímenes de viento muy potentes. Y para nosotros eso es una fuente de futuro energética, mucho más sostenible desde luego que los combustibles fósiles y que las extracciones petrolíferas, que tienen unos grandes riesgos. Las perforaciones petrolíferas tienen diversas fases en las que producen impactos medioambientales importantes. Por ejemplo, en la fase de sondeo, pues los propios sonidos que emiten las máquinas, y esto afecta al sistema de comunicación de los cetáceos. Luego está en los lodos que se producen en las perforaciones, lodos que se cargan de petróleo y se deslizan por el fondo, afectan a las comunidades de organismos marinos, por ejemplo a las comunidades de corales blancos de las profundidades. Y bueno, en gran medida hay que tener en cuenta que parte de esa contaminación sale a la superficie. Unas islas que dependen un porcentaje altísimo del turismo, de tener un litoral muy bien conservado, el no tener accidentes que son habituales en este tipo de plataformas petrolíferas, como lo demuestra la experiencia en otras zonas del mundo, ¿no? Ese argumento solo, la puesta en peligro del litoral de esas islas que dependen mayoritariamente de la economía del turismo, de tener un buen litoral, es un argumento más que suficiente para cuestionar esas prospecciones. Y en ese caso nosotros pues no podemos hacer nada porque están en sus aguas territoriales. Bueno, en realidad gran parte son aguas saharauis, pero bueno, eso ya
un problema político de difícil solución. En ese caso en que se produzca un derrame o un fenómeno de contaminación en esas aguas marroquíes, nosotros no podemos hacer nada y nos va a afectar de lleno. Sobre todo le va a afectar a los islotes del norte de Lanzarote, que son un espacio natural único, una reserva marina y un parque natural, y a las costas orientales de las islas orientales, o sea, Lanzarote y Fuerteventura. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Apenas podemos hacer nada, simplemente estar preparados para esa eventualidad. Es decir, e incluso ayudar a Marruecos a disponer de medios para eso, frenar rápidamente esos posibles derrames. Esta es una actividad, la de las prospecciones petrolíferas, intrínsecamente sucia, y así lo demuestran los incidentes que hay normalmente, por ejemplo, en las plataformas del Mar del Norte, o incidentes que ha habido incluso en Tarragona o en otras zonas donde ha habido vertidos, pequeñas mareas negras, vertidos ocasionales, cotidianos, pero también a veces accidentes más graves. Tal vez la decisión final, aunque exista una buena bolsa de petróleo, vamos a suponer, pues la decisión final ni siquiera la deberían tomar los políticos, sino que probablemente habría que hacer un referéndum, porque cuando uno le da el voto a los políticos no les da para cualquier cosa el voto, sino para aquellos que se proponen en el momento, y lo del petróleo es una cosa nueva, o sea que habría que realmente someterlo a un referéndum. Vamos, eso es lo que yo pienso desde el punto de vista de cómo debe funcionar la democracia. Han sido las declaraciones, los puntos de vista, los planteamientos del doctor Alberto Brito Hernández, catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, y de don Juan Jesús Bermúdez, portavoz de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Tenía pedido la palabra don Agustín Hernández Miranda, portavoz del Partido Popular de Tenerife. Muchas gracias. Yo no quiero redundar en las cuestiones que aquí se han planteado de títulos competenciales, argumentos jurídicos en definitiva, porque también al mismo tiempo se ponen en el mismo nivel claves políticas o claves de consenso social. Y yo lo que considero, yo creo que cualquier ciudadano de a pie, la sociedad en su conjunto, lo que espera es que sus gobernantes ejerzan su responsabilidad. Y en ese sentido, justamente porque existe una democracia y cada 4 años valida o sanciona esas políticas y esas actuaciones, pues pone a cada uno en su lugar. Y lo que piden de los gobernantes es que justamente ejerzan esa responsabilidad. Y lo que nosotros pedimos es que justamente el gobierno de la nación, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, ejerza su responsabilidad y no escurra lo que nosotros entendemos es el bulto, en el sentido de ampararse en esos conflictos competenciales, pero al mismo tiempo se habla de asentimiento del Gobierno de Canarias y al mismo tiempo se habla de consenso general. Y lo que no se puede es precisamente apelar continuamente a ese consenso social, porque entonces estaríamos en la inactividad y estaríamos en cuestiones que a lo mejor aquí en Tenerife tenemos más presentes, como es las cuestiones de infraestructura, pues evidentemente llegando a una situación de inmovilismo que al final no genera ni reporta beneficio alguno para nadie. Y yo creo que al final también hay que hacer un ejercicio de responsabilidad pensando en las nuevas generaciones, pensando que tal vez si supiéramos realmente lo que hay ahí debajo, pudiéramos estar pensando en una apuesta por la diversificación energética, económica y garantizando unas cuestiones importantísimas, vitales para nuestra comunidad autónoma. Se hablaba de esa resolución, de esa sentencia del Tribunal Supremo. Lo cierto es que fue una anulación parcial, que fue objeto de subsanación posterior, que el propio portavoz de Coalición Canaria así hizo mención en el último debate de sesiones de esta proposición no de ley, y en cualquier caso el Gobierno en su momento ejerció su potestad competencial, la que tiene actualmente el Gobierno de la Nación, y evidentemente con la vía de los recursos que cualquier Estado de Derecho propone y dispone para aquellos que no estén de acuerdo con esas actuaciones. Pero es justamente ese inmovilismo, ese no querer actuar por aquello del coste político, seguramente que pudiera suponer, no podemos estar esperando justamente a poner de acuerdo a todo el mundo, porque entonces habrá infraestructura, habrán decisiones muy importantes para esta economía que quedarán ahí en el olvido y que después serán otros los que puedan pasar factura o no recordar que los gobernantes que en su momento tenían en su mano la decisión de resolver, de conceder en este caso licencias para prospecciones, repito, para saber si hay algo, pues no tuvieron el arrojo, la valentía o simplemente no cumplieron con su obligación. Sí, a mí me gustaría puntualizar algunas cosas, porque claro, podemos entrar de nuevo en el debate sobre el decreto anterior, pero parece que el Partido Socialista quiere además achacar la responsabilidad a Coalición Canaria de un decreto de un gobierno del Estado que en absoluto participamos
y que no tenemos ninguna responsabilidad en él. Parece que es que como apoyamos en su momento a un gobierno, además del 96 al 2000, a un gobierno, parece que todas las decisiones del Partido Popular también son responsabilidad de Coalición Canaria. No es así. Igual que ahora, cuando apoyamos el debate de investidura al señor Rodríguez Zapatero, todas las decisiones del Partido Socialista no son responsabilidad tampoco de Coalición Canaria. No es así. Eso no es admisible en democracia. No tiene que ver una cosa con la otra. A mí me alegra conocer su opinión de que los diputados del Partido Socialista van a apoyar que Canarias tenga competencias en esta materia, porque seguro que eso hará que los diputados del Partido Socialista en el próximo debate del Estado de la Nación, que se celebrará próximamente, apoyarán la propuesta de resolución que presentará Coalición Canaria para que se reforme la ley de hidrocarburos y Canarias, como comunidad autónoma, pueda ejercer sus competencias tanto en materia medioambiental como en materia económica, exactamente igual que se puede hacer con una explotación minera en tierra. ¿Por qué? Porque entendemos que el mar que circunda a Canarias es exactamente lo mismo que la tierra para otra comunidad autónoma. Todavía no han entendido algunos, seguro que usted sí, pero algunos compañeros suyos en Madrid, que un archipiélago se compone no solo de las islas, sino del mar que lo circunda. Y esa reivindicación la llevamos haciendo 12 años, y ni los gobiernos del Partido Socialista ni los del Partido Popular han sabido ponerle mano a ese asunto. Bueno, mejor dicho, sí, cuando están en la oposición dicen una cosa y cuando llegan al poder dicen la otra. El Gobierno de Canarias sí solicitó información detallada formalmente mediante escrito el 30 de abril del año 2001. ¿Saben cuándo nos llegó el expediente por carta del Ministerio? El día 10 de marzo pasado. 4 años ha tardado el Gobierno del Estado en mandar el expediente. Es que no funciona correos. Expediente que, por otro lado, resulta que no tiene en cuenta aspectos relativos a incidencias de los sondeos para especies protegidas. No tiene en cuenta cómo se van a tratar los residuos sólidos y líquidos que puede producir una explotación de estas características. No tiene en cuenta el impacto sobre la imagen turística que puede tener para Canarias. No tiene en cuenta medidas correctoras y compensatorias para una explotación de estas características. No tienen previstas los medios de anticontaminación que deben tener articulados con las administraciones autonómicas e insulares. No tienen en cuenta ni siquiera un protocolo que se sepa con el Reino de Marruecos para saber qué hacer en caso de un vertido con que produzca afección al banco pesquero sahariano. Bueno, es que el expediente está incompleto y a pesar de todo eso se le pide al Gobierno de Canarias asentimiento. No, miren, señores, dennos la competencia y entonces ejerceremos lo que ahora otros tienen y no son capaces de ejercer. Bien, tiene la palabra don Santiago. Si me permite la disculpa de la broma de correos, porque evidentemente es muy grave que la comunicación entre las administraciones públicas pues se demoren hasta 4 años, ¿no? Es decir, como dato tal. He culpado a Correos y probablemente Correos no tenga absolutamente ninguna culpa esta vez. Don Santiago. Vamos a ver. De este tema nos podemos deslizar a otros, como el de infraestructura. Y entonces podemos, que es lo que acaba de hacer el portavoz del Partido Popular. Sí, pero yo le ruego que... Y podemos reiterar aquí una especie de doctrina que está establecida sobre que el gobierno estatal no ejerce su responsabilidad y esto lleva a la paralización. Yo soy una persona formada en la cultura del Estado de Derecho y creo que no hay ningún tipo de fraseología que le pueda llevar a un gobierno a actuar en contra de la legalidad. Y la legalidad en nuestro país, en todo lo que tenga que ver con este asunto, es una legalidad autonómica que tiene que ver con distribución de competencias y una legalidad medioambiental, en la que están en juego, insisto, leyes españolas, normas europeas y legislación canaria, porque Canarias tiene una ley de evaluación de impacto ambiental que desarrolla la legislación estatal y que le permite en un artículo, el 8º al Gobierno de Canarias, terciar en estos asuntos. Hablamos de cuestiones jurídicas y de cuestiones políticas, sí, porque el Estado de las Autonomías funciona así. Y nosotros decimos, el Estado y Canarias hoy tienen base competencial más que sobrada para que este asunto no lo pueda decidir unilateralmente ninguna de las dos partes. Porque si lo decide alguna de las dos partes, se está desatendiendo el respeto a las competencias de la otra. Y yo en la tribuna del Parlamento de Canarias le he dicho al presidente del Gobierno de Canarias, si el Gobierno de Canarias define su posición y dice que no está de acuerdo con que se realicen las prospecciones y los estudios, lo cual no quiere decir que en Canarias no estemos de acuerdo con esto dentro de 30 o 40 años o 25. Los socialistas canarios vamos a apoyar al Gobierno de Canarias en esa negativa. Lo que ocurre es que hasta el día de la fecha el Gobierno de Canarias no fija una posición, como no sea la de insistir en las compensaciones que para Canarias debiera tener la realización no solo de prospecciones, sino en su día de explotación de estos recursos. Nosotros tenemos una economía que razonablemente funciona bien,
que es la economía basada en el turismo, que le ha permitido a Canarias unos niveles de desarrollo económico y de bienestar impensables hace 25 años, y cualquier decisión que pueda afectar a esa economía es una decisión que nadie puede tomar de espaldas a Canarias. Y esto fue exactamente lo que se hizo. Y eso se puede revestir con todas las frases, con todas las buenas consideraciones que se quieran. Yo, desde luego, cuando el gobierno estatal toma una decisión, no responsabilizo a Coalición Canaria. La responsabilidad fundamental es del gobierno estatal que tomó esa decisión. Ahora bien, en la democracia, en el régimen parlamentario, existen los apoyos parlamentarios. Y Coalición Canaria nunca cuestionó su apoyo al gobierno estatal cuando tomó esta decisión de espaldas a Canarias y en contra de la legalidad. Número uno. Número dos, no utilizó ninguno de los instrumentos, de las herramientas que el Estado de las Autonomías brinda a un gobierno autonómico maduro para poner en su sitio al gobierno estatal. Podría haber ido por la vía del conflicto de competencias, no lo hizo. Podría haber ido por la vía del recurso jurisdiccional, como hizo el Cabildo de Lanzarote, no lo hizo. El gobierno de Canarias, ni antes ni después, dijo nada. Y quiero terminar con una cosa. Cuando la decisión estaba por tomar, estoy hablando antes del mes del año 2001 en que se tomó esa autorización, hubo una pregunta parlamentaria en el Senado presentada por un senador de Coalición Canaria. Y el entonces vicepresidente del Gobierno y responsable de Economía, don Rodrigo Rato, que era quien tenía que proponer al Consejo de Ministros la decisión, le dijo taxativamente, tengo la transcripción literal aquí, este asunto no puede ser decidido sin respetar las exigencias de la legislación medioambiental. Y por lo tanto, al menos en ese terreno, garantizando que quedan a salvo los intereses de Canarias, muy ligados a su economía turística y a sus valores y recursos naturales. Pues el Gobierno tomó esa decisión y no cumplió ni siquiera las precarias exigencias que establece la legislación sectorial de hidrocarburos, que obligaba a que la empresa autorizada realizara labores de prevención medioambiental, las especificara previamente y en su caso tuviera previsto lo que hacer para restaurar medioambientalmente la zona cuando terminaran las labores. Esta es la realidad de las cosas. Desde luego estos son hechos. Sí, yo en esa parte estoy de acuerdo. Pero usted se empeña en achacar una decisión del Consejo de Ministros y se dirige a mí. Oiga, lo único que digo es que se crea confusión entre la gente. El Consejo de Ministros tiene la responsabilidad principal en lo que se decidió. Sí. Pero Coalición Canaria, con todos los respetos, en este asunto como en otros, parece que nunca responde de nada. Pero es que tampoco somos responsables de todas las decisiones que tome el señor Rodríguez Zapatero y también apoyamos su debate. Pero las que no convengan a Canarias. Claro. Pero se dijo, los intereses pero se dijo y estaba bajo la jurisdicción como efectivamente se produjo una sentencia del Tribunal Supremo. Sí. Pero en cualquier caso, y volviendo al tema estrictamente medioambiental, si se quiere, claro, dicen, decía el portavoz del Partido Popular, y acertadamente, hombre, es que tendremos que saber qué es lo que hay para tomar una decisión. Sí, naturalmente. Pero si no sabemos para qué, pues tampoco. Porque si Canarias no va a participar, desde luego, los beneficios de esa explotación, si va a ser beneficios para Repsol y exclusivamente para el Estado, si no participamos desde el punto de vista económico, no controlamos el impacto negativo que pueda tener sobre nuestro turismo y desde luego no ejercemos las medidas de control y vigilancia sobre la cuestión medioambiental, no pidan ni el asentimiento ni la aquiescencia del Gobierno de Canarias, porque no la van a tener ni un gobierno del Partido Socialista ni un gobierno del Partido Popular. Bien, sí, se queda como la otra vez don Agustín en puertas. Me va a disculpar, pero sin duda que iniciará usted la tercera fase. Enseguida estamos con ustedes. Estamos en Canal 8, este canal tinerfeño, para todo el archipiélago, y estamos en el programa de Crítica en 8, programa de debates que en esta ocasión está centrado en el oro negro, en las prospecciones petrolíferas en Canarias. Nos acompañan, están con nosotros en el estudio y son los protagonistas de este debate, don José Alberto Díaz Estebanez, miembro del Consejo Político Nacional de Coalición Canaria y director general de Calidad Ambiental, don Santiago Pérez, diputado regional, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Autónomo de Medio Ambiente, y don Agustín Hernández Miranda, portavoz del Partido Popular de Tenerife. Vamos a escuchar ahora, si a ustedes les parece bien, las declaraciones obtenidas por los equipos informativos del Canal 8 en la calle. Extracción de petróleo en Canarias. Lo primero que no soy de aquí, soy de Asturias y no sabía que había petróleo en Canarias. A mí me parece que si da resultado
me parece bien, pero me parece que va a ser una contaminación para el medio ambiente. Yo creo que eso puede traer muchos problemas para la isla, ¿no? Yo lo veo bien, si se va a invertir en Canarias, si no, no. ¿En Canarias hay petróleo? No me digas. ¿Seguro? No, no estoy de acuerdo, es una invasión, quitan todo el turismo y todo lo bonito que tiene Canarias con eso. Fatal, yo estoy en contra totalmente. Que la aprovechen, hay que aprovecharlo todo lo que venga para Canarias. Entonces, ¿qué? ¿Que esperamos que los moros vengan y se lo lleven? ¿Y después qué quedamos nosotros? ¿En qué? Que lo quiten, que lo saquen, para nosotros. Está para nosotros, si lo hubiese. Bien, estábamos aquí en la mesa del debate y tenía la palabra don Agustín Hernández, que se quedó en puertas también en la vez anterior, y usted disculpe. Nada, para nada, no se preocupe. Don Santiago Pérez hablaba antes de transcripción literal de una intervención del entonces vicepresidente del gobierno. Yo no trato tampoco ahora de trasladar la transcripción literal de su intervención el otro día en el Parlamento en relación con esta proposición no de ley, pero recuerdo que hablaba, creo haber leído, fundamentalmente de tolerancia cero y de consenso general de todas las instituciones como argumentos fundamentales para poder avanzar en este tema. Claro, tolerancia cero cuando hablamos de cuestiones delicadas y que tienen sin duda su impacto, aunque se está pidiendo por delante una salvaguarda y unas garantías condicionadas, repito, a esas garantías medioambientales para que el impacto sea el menor posible. Yo creo que es más objetivo o es más realista que hablar de tolerancia cero en cuestiones de instalaciones petrolíferas. Y desde luego, repito, reitero, apelar al consenso general de todas las instituciones es muy loable, es un argumento que podemos compartir todos, pero repito, al final el gobernante tiene que actuar y el ciudadano lo que espera de ese gobernante al cual apoya o al final retira su confianza es que ejerza su responsabilidad. Porque es que al final nos podemos encontrar con una situación incluso paradójica. Marruecos ha concedido determinadas licencias para prospecciones petrolíferas muy cerquita de aquí y puede darse la paradoja, la hipótesis en un futuro, de que al final aparezca ese yacimiento energético y se nutra de una bolsa de yacimiento de petróleo, de gas, con los beneficios que pueda reportar, por cierto, de empresas multinacionales. En este caso, en España se está planteando por una empresa española, y que Canarias no solo no tenga ningún tipo de ventaja, sino incluso esa desventaja, que sea el gobierno de Marruecos, el Estado soberano marroquí, el que pueda estar aprovechándose de un hipotético descubrimiento de unos yacimientos energéticos. Y hablamos, por ejemplo, de otro país que no tiene nada que ver, que está en la parte norte de Europa, Noruega. ¿Quién puede negar que Noruega es un avanzado y avanzadilla seguro en cuestiones medioambientales, hoy con industrias petrolíferas muy importantes? Nadie discute de que está presente allí esa industria y de que genera también unos recursos de los cuales también se beneficia el propio país. Y al final, repito, de lo que se trata es de averiguar si efectivamente existe, de valorar a continuación en qué términos puede beneficiar y en qué términos puede Canarias ser compensada por esas riquezas o por ese coste que sin duda también podría generar. Y es un planteamiento de sentido común, es un planteamiento de no negar, de no vetar a la sociedad, como algunos han manifestado, el conocimiento o no de la existencia de esos recursos, por otra parte, escasos o prácticamente sin existencia en nuestro territorio. Sí, claro. Yo, en fin, modestamente quería decirle que si se refiere a una intervención parlamentaria mía, sería bueno que utilizara el diario de sesiones y no la interpretación que sus compañeros en el Parlamento hacen de mi intervención. Porque pocas cosas se hacen en la vida, pero probablemente explicarme lo hago razonablemente bien. Mire, han intentado tergiversar una manifestación que está aquí, que es un amplio consenso social. Los socialistas no hemos hablado de unanimidades, porque esto sería simplemente ridículo. Eso sería estar de antemano presuponiendo que no se harán las prospecciones. Y acabamos de ver un perfil sociológico, yo creo que bastante representativo de lo que piensa la sociedad canaria al respecto. Hemos hablado de un amplio consenso social. Y ese amplio consenso social requiere el acuerdo de las instituciones autonómicas y de los cabildos en general, pero especialmente de Lanzarote y Fuerteventura. Mire, el presidente del cabildo de Lanzarote, recientemente elegido, es del Partido Popular y está en contra de que se efectúen esos estudios. Hay que contar con un consenso razonable en las instituciones de estas islas, porque Canarias es así. Canarias es así de rica, es así de complicada, somos así. En segundo lugar,
Nosotros no hemos hablado, y he tenido ocasión de explicarme varias veces, de coste ambiental cero. Hemos empleado esa expresión porque es la forma de destacar más enfáticamente que para conceder cualquier tipo de autorización hay que respetar escrupulosamente las exigencias de la legislación medioambiental. Cosa que no hizo en modo alguno el gobierno anterior. Es que es como contrapunto a esa actitud que nosotros hemos dicho, exigencia de coste ambiental cero. Pero lo he explicado reiteradamente en el Parlamento, porque claro, cualquier persona en el uso de la razón sabe que cualquier actividad humana genera coste ambiental, cualquiera, y más si es una actividad que va a consistir en sondear hasta en perforar posibles yacimientos petrolíferos. Esta ha sido nuestra posición, insisto, para poner de manifiesto cómo esto se decidió sin respetar las más mínimas exigencias medioambientales. Esto lo he explicado por activa y por pasiva en el Parlamento. Y si hubiera venido aquí representando al Partido Popular un diputado o una diputada, seguramente, pues con más conocimiento de causa, podría haber comentado o no comentado la intervención que hice. Esta es en general la posición que hemos defendido. Yo creo que es una posición bastante razonable, también razonable, porque hay una cuestión. Parece de sentido común que un territorio, una población, un país como el nuestro, me estoy refiriendo a España, me estoy refiriendo a Canarias, muy dependiente desde el punto de vista energético, averigüe si tiene o no yacimientos petrolíferos, parece razonable. Pero es que el sentido común, a veces el sentido común contrario a la cultura democrática, porque eso tiene que decidirlo la población. ¿Quién se inviste en representante de los intereses de Canarias para tomar una decisión sin el acuerdo amplio de las instituciones de Canarias? Se podrá hablar de sentido común, yo eso lo puedo llamar también autoritarismo o despotismo ilustrado. Claro, el otro día decía un diputado del Partido Popular, es que tenemos un tesoro y parece mentira que no lo vayamos a descubrir. Sí, sí, pero cuando lo decida la población de Canarias, o al menos que eso no se decide de espaldas a la opinión pública y a sus representantes de nuestro archipiélago. Sí, pero si en la argumentación estamos de acuerdo, lo que pasa es que en la conclusión parece que no, porque ustedes se hartan, no, dicen continuamente consenso, consenso, consenso. Sí, sí, consenso, por supuesto que hay que tener el consenso, no el consenso, la competencia. Porque al final no es una cuestión, insisto, de que me digan sí a lo que yo quiero, de que ustedes asuman la responsabilidad y yo me quedo con el control. Es que eso no es el consenso que nosotros queremos. Es que ese no es el consenso que necesita Canarias. La cuestión es las competencias, insisto, no solo para los beneficios económicos, que son muy importantes, sino para el control medioambiental, que es aún más importante. Claro, dicen, qué manía de que el gobierno de Canarias fije posesión. Bueno, pero si no la ha fijado el propio Partido Socialista, que es quien tiene la competencia, claro, que cause, con qué exigencia se le pide la posición al gobierno de Canarias. Mire, la posición del gobierno de Canarias es muy simple y se la he explicado antes y además la vuelvo a repetir. Queremos la competencia para saber los beneficios económicos que va a obtener Canarias, para calibrar el impacto que pueda tener en nuestro actual sistema económico y para ejercer todas las medidas necesarias correctoras y compensatorias desde el punto de vista medioambiental. Por cierto, absolutamente de acuerdo en que no existe el impacto ambiental cero. Yo lo acepto, lo puedo aceptar como una cuestión de fraseología, pero no desde luego desde el punto de vista medioambiental porque no existe. Las declaraciones de impacto ambiental así lo demuestran. Por lo tanto, es cierto, no existe el impacto ambiental cero. Y una vez que tengamos esas competencias, yo le puedo decir que, como director general de Medio Ambiente, además, soy partidario de que cuando el gobierno de Canarias tenga esas competencias, podamos autorizar las prospecciones para saber lo que hay. Y a continuación, y me alegro además que estén todos tan de acuerdo con el consenso, consultemos al pueblo canario mediante referéndum. Por cierto, propuesta que llevaba Coalición Canaria en su programa electoral y que no recuerdo en otros programas electorales de otras fuerzas políticas que ahora sí están empeñados en consultar. No solo consultemos a las instituciones, consultemos al pueblo de Canarias, tengamos las competencias, sepamos lo que hay y consultemos al pueblo de Canarias. Esos son los 3 pasos que pretende llevar adelante el gobierno de Canarias. Sí, bueno, yo quería comentar a lo que antes comentaba don Santiago Pérez en relación con las cuestiones de apelar al consenso. Vamos a ver, evidentemente cuanto más focalicemos y llevemos a las cuestiones insulares o locales determinados problemas, nos sentiremos más condicionados probablemente, pero hay ámbitos generales de decisión y hay responsabilidades de gobierno que hay que asumir más allá de que puedan generar en un momento dado una discrepancia y un conflicto social que evidentemente el político es el que ha de ponderar y repito, serán las urnas finalmente las que cada uno ponga en su sitio. Y yo no quiero volver a apelar a las cuestiones de infraestructura, no quiero poner ese ejemplo, pero sí apelo a la coherencia de este partido y a lo mejor no de otras organizaciones como el Partido Socialista, que en relación con algunas infraestructuras
estructuras emblemáticas han mantenido posiciones diferentes en el Ayuntamiento de Granadilla, en el Cabildo Insular, en el Parlamento y en el Ministerio. Y por tanto, como ya estamos acostumbrados a que no hay coherencia en esos planteamientos, muchos nos tememos que bajo ese amparo de la búsqueda de ese consenso, lo que hay al final es una ambigüedad o un querer desinhibirse para no tomar la decisión final, con el coste que eso supone, Pero es que además nuestro partido, que en esta proposición no de ley se ha quedado solo, aunque consideremos que nos asiste la razón, sí, perdón, es verdad que sus socios de Coalición Canaria les hicieron la pirula. Esa es otra. Bien, estamos sin duda siendo responsables y siendo coherentes desde el principio hasta el final. Estamos diciendo lo mismo antes y después. Y estamos diciendo, y vuelvo a incidir, en la posibilidad o la grave responsabilidad que podemos asumir no dando o vetando esa posibilidad de conocer si hay algo o no. Cuando se habla de tesoros, le quiero recordar a Santiago Pérez que el propio portavoz parlamentario hablaba de cifras que aportaba la empresa, de un 20% de posibilidades de hipótesis de encontrar un yacimiento energético. Por tanto, ya hablamos de un porcentaje medianamente reducido. No está claro que exista ese yacimiento energético. Y está claro también que esta empresa y desde luego estas prospecciones se vienen haciendo en territorio español desde hace muchos años. Aquí no estamos planteando una cuestión que no se haya hecho anteriormente en este territorio, en zonas turísticas también de impacto sobre el turismo, y no conocemos esas incidencias que algunos apuntan que pueda ocasionar esos daños. Y probablemente sí beneficios que a lo mejor no nos estamos planteando porque se está vedando de entrada y de raíz esa posibilidad. Fíjense, se nos ha ido el tiempo. Ya solo queda espacio para una última intervención de cada uno de ustedes. Yo lo lamento muchísimo porque el debate es interesante, están ustedes aportando pues puntos de vista, digamos, apreciables y desde luego supongo que de interés para muchos de los televidentes que siguen el programa. Que por cierto, yo tengo una duda, es decir, digo en alguna de las intervenciones que ustedes, finales, si ustedes tienen la amabilidad, porque a veces me suena esto como, con el máximo respeto, ¿no? Desde la ignorancia periodística, como el cuento de la lechera, porque el viejo cuento de la lechera, esto las generaciones anteriores lo conocen mejor, porque ¿de qué aguas canarias hablamos? Es decir, ¿de qué prospecciones hablamos? ¿En qué aguas existen las aguas canarias? Las aguas jurisdiccionales. ¿Se ha hecho la mediana con el Reino de Marruecos o no se ha hecho por el problema del Sáhara? Yo qué sé, es decir, porque a lo mejor estamos debatiendo unas prospecciones en unas aguas que llamamos Canarias, que queremos que sean Canarias, que son probablemente Canarias, pero que en el derecho internacional, me parece, corríjanme aquí los expertos de derecho, todavía no están reconocidas. Bien, pero eso es una reflexión mínima periodística desde la poquedad periodística. Vamos entonces con esas últimas intervenciones, si me hacen el favor. Don José Alberto. Es una lástima si nos falla el tiempo, pero demuestra de alguna manera que es un tema muy interesante. Yo creo que habría mucho que aportar. Sí, sin duda, sin duda. Pero telegráficamente, por lo menos decir alguna cosa, bueno, sobre la proposición no de ley, es una cuestión además de cortesía parlamentaria, la que hemos tenido también con el Partido Socialista, porque en ese momento estaba contestando el presidente del Gobierno a una carta enviada por el ministro Montilla, que ha recibido ya, conociendo exactamente cuál es la posición del Gobierno de Canarias al respecto. Me gustaría también entrar en algunas aportaciones que han hecho algunos de los entrevistados en este programa en televisión, porque se adentran en lo que significa el cambio energético y el cambio de concienciación social, pero también creo que lo tendremos que dejar para mejor ocasión, porque desde el punto de vista medioambiental creo que es muy importante y creo que hay que poner el acento en lo que ya se está haciendo en el cambio energético. Pero centrándonos de nuevo en el tema que nos ocupa hoy, insisto, es una cuestión antes que nada de saber quién tiene la competencia, pero no por el prurito, por colgarse la medalla. Porque si no tienes la competencia no tienes el control. Y si no tienes el control no sabes ni el control económico que puedes ejercer, ni los beneficios, ni los posibles perjuicios. Y no tienes el control medioambiental y no puedes tener las medidas correctoras, compensatorias y desde luego arbitrar el plan de contingencia en caso de un accidente, que existe siempre esa posibilidad, y yo creo que eso es lo más importante que hay que tener sobre la mesa. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias, si no tiene esas competencias, no va a ejercerlas, porque no debe ejercerlas. Lo que no se nos puede pedir
bajo ese disfraz del consenso es que nosotros asumamos la responsabilidad, pero no se nos dé la competencia y el control, porque eso no es justo. Y efectivamente usted apuntaba además el tema de las aguas jurisdiccionales, es un tema que además Coalición Canaria ha luchado mucho por ello, insisto, durante 12 años. Y ni gobiernos del Partido Socialista, ni gobiernos del Partido Popular han tenido la valentía de llevar adelante esa proposición, porque nosotros sostenemos, insisto, que un archipiélago no solo se compone como comunidad autónoma de la tierra de sus islas, sino del mar que los circunda en los puntos que bordean esas islas. Y establecer la mediana con Marruecos creo que es fundamental para establecer nuestra zona marítima de exclusividad económica. En fin, yo creo que desde luego una vez que tengamos el tema competencial, sí habrá que saber qué se esconde en el sótano de la casa, habrá que bajar en algún momento y saber lo que hay para a continuación consultar al pueblo canario soberano sobre, sabiendo lo que hay y cómo se va a explotar y qué beneficios va a tener, porque sin esos tres elementos poco hay que preguntarle, llevarle a referéndum y que se defina. Don Agustín Hernández Miranda. Muy rápidamente, yo recapitulando un poco el planteamiento que he tratado de exponer esta tarde, yo creo que ni los conflictos competenciales ni las cuestiones de consenso, si quieren, mayoritarios por parte de las instituciones de esta comunidad autónoma pueden impedir que se actúe y se ejercite responsablemente la acción de gobernar, en este caso la responsabilidad que recae hoy en el Gobierno central de permitir, de conceder estas autorizaciones. Por cierto, autorizaciones como las que el pasado día 8 de abril, en 2 reales decretos, otorgó permisos de investigación, de lo que hoy hemos estado hablando, en 2 provincias de una comunidad autónoma como la andaluza, en Huelva y en Málaga, para saber si existen yacimientos. Y al hilo de eso quiero acabar con unas declaraciones del secretario general de Energía del Ministerio del Gobierno Socialista. Y es que, evidentemente, él no considera, sino resulta indiscutible, el interés económico y estratégico de este tipo de proyectos de investigación. Por tanto, corroboro estas declaraciones que van en la línea, repito, coherente que el Partido Popular en esta comunidad autónoma tiene desde antes, durante y después de esta proposición no de ley, de esta problemática sobre las prospecciones petrolíferas en Lanzarote y en Fuerteventura. Profesor Santiago. Vamos a ver. Sobre el tema aguas jurisdiccionales, yo no quiero entrar ahora porque daría para muchos debates. Simplemente digo que la zona geográfica en la que se realizarían ese tipo de prospecciones, según las autorizó el anterior gobierno, no entran dentro de las aguas interiores de Canarias, aunque las definiéramos con las líneas archipelágicas. Tampoco entran dentro del mar territorial español. Entrarían dentro de la zona económica exclusiva. Y con arreglo a nuestro ordenamiento jurídico, las potestades estatales, las funciones estatales sobre estos 2 espacios marítimos, el mar territorial más la zona económica exclusiva, las ejerce el gobierno estatal. Dicho esto, yo creo que no podemos estar permanentemente huyendo hacia una cuestión competencial, porque en el Estado de las autonomías hay competencias sectoriales, pero también hay transversales. El Estado tiene competencias sectoriales importantes en materia de hidrocarburos. Canarias tiene competencias sectoriales importantes en materias como turismo, que se verían claramente involucrados en este asunto, ordenación del territorio y de los recursos naturales, etc. Planificación de la economía canaria, como tiene el Estado ya una competencia transversal de planificación de la economía de todo el país. Pero ni el Estado ni la Comunidad Autónoma de Canarias pueden ejercer esas competencias transversales que por sí solas las involucrarían a ambas, partes en este asunto sin contar con las demás. Lo dice la Constitución española, lo dice el Estatuto de Autonomía, que dice incluso que el Gobierno de Canarias tendrá que ejercer sus competencias de planificación económica del archipiélago atendiendo a los cabildos insulares. Porque la Constitución española es sabia. Por eso, esta no es una cuestión competencial. Y el plano competencial creo que se puede resolver tal y como yo lo planteé desde el primer momento. A saber, tanto el Estado como Canarias tienen competencias para inmiscuirse en esta materia. De tal forma que no pueda decidirlo el Estado, ni el sí ni el no, de espaldas a Canarias. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? No estamos proponiendo que la Comunidad Autónoma de Canarias tome la decisión, ni asuma en exclusiva la responsabilidad. Estamos diciendo que estamos en presencia de un supuesto claro en el que debe producirse una codecisión, una decisión conjunta de ambas partes. Y seguramente por este camino, mucho más que por enfrascarnos en los cambios de legislación, haremos evolucionar el Estado de las autonomías en el sentido que han evolucionado los Estados federales. Porque estamos empeñados en nuestro país en plantear siempre la cuestión en términos legislativos, porque a veces ese es el terreno más favorable para no asumir las propias responsabilidades. Y digo una cosa, si el Partido Popular quiere atrincherarse en que esta es una cuestión de sentido común y que hay que decidirla, piense lo que piense la sociedad canaria,
Piensen lo que piensen sus instituciones, porque dicho sea de paso, no hay legislación para efectuar a corto plazo un referéndum. Esto habría que decidirlo pronto, en términos relativamente de presente. Que lo haga el Partido Popular, pero si luego los electores lo ponen en su sitio, que acepte el veredicto de las urnas. Nosotros los socialistas vamos a estar del lado de Canarias en este tema y del lado de la legalidad. Es decir, que este asunto no se decida de espaldas a Canarias y que sea el fruto de una decisión compartida entre las instituciones estatales y las de nuestra comunidad autónoma, porque competencias tienen ambas partes para que ninguna pueda desatender, dar la espalda, desoír los criterios y los intereses de la otra. Esta es nuestra posición. Bien, pues estas han sido las intervenciones de don Santiago Pérez, portavoz de Medio Ambiente, diputado regional del Parlamento de Canarias por el Partido Socialista Canario PSOE, de don Agustín Hernández Miranda, portavoz del Partido Popular de Tenerife, y de don José Alberto Díaz Estébanez León, director general de Calidad Ambiental y miembro del Consejo Político Nacional de Coalición Canaria. Bien, daría para mucho más este debate. Por supuesto, ha surgido ahí mínimamente lo de las energías alternativas, y hablando de las energías alternativas con los potenciales tan grandes que tiene el archipiélago, me recordaba a nuestro realizador antes de entrar en el debate esa reciente encuesta donde nos sitúa Canarias a la cola, precisamente en energías alternativas, en esas energías eólicas, solares, etcétera, etcétera. Estamos a la cola, en aquello que tenemos potencialidad ya, sin necesidad de prospecciones, me parece. Y competencias. Y además con competencias. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Les invitamos que a través del correo electrónico tienen la dirección a pie de pantalla, o también pueden comunicarse sobre la marcha a través de SMS marcando 7011 8TV espacio y enviando los mensajes que deseen. A todos muchas gracias y nos despedimos hasta un próximo programa, hasta un próximo debate de Crítica en 8, deseándoles como siempre que intenten ser felices en la medida de lo posible.